Buenos días, estimadas y estimados asistentes. Los saludo después de una pequeña interrupción por cuestiones estrictamente legales, típicas de abogados, o sea, una observación que por suerte ha sido resuelta a mi favor. Ustedes van a aprender también, aparte del estudio normal del derecho, en estas nobles aulas también se aprenden chicanas, procedimientos para embromar al prójimo, para favorecer al cliente de uno. Se aprenden también trucos para manejarse en los juzgados. Es decir, se aprenden códigos paralelos que son extremadamente útiles para el ejercicio de la abogacía. Y yo simplemente he sido víctima por una semana de uno de esos trucos que, por suerte, no tuvo éxito. Eso es en el fondo todo. Los llamados códigos paralelos, o sea, son normas de conducta que no están escritas. No existe ningún libro que se llame Normas de Conducta para el Abogado Exitoso. Aprenda usted, joven estudiante, cómo sacarle más dinero a su cliente, cómo embadurnar al juez, cómo apresurar su juicio, cómo retardar lo del adversario. Todo eso se aprende en la praxis. Y esas cosas, estimado público, nunca son codificadas en un libro oficial, porque son cosas que rozan lo ilegal o que están directamente en el campo de lo ilegal. Pero para el ejercicio de cualquier profesión, esos códigos paralelos siempre son importantes. Ustedes, chicos jóvenes, seguramente en algún momento se van a casar, si es que tienen la mala suerte de caer en esa institución. Y nunca van a encontrar un manual o un libro que diga cómo engañar al cónyuge sin que éste se dé cuenta. Pero seguramente en el curso de largos años, por lo menos ustedes van a pensar, no digo que van a hacerlo, pero que van a pensar cómo engañar al cónyuge sin que éste se percate del asunto. Ese es un código paralelo. Estos códigos paralelos son muy usuales en todas las culturas y siempre son tratados con mucha reserva. Y precisamente, estimado público, hoy vamos a tratar acerca de esos códigos paralelos en esta sesión con su representante más ilustre, que es también quien ha dado un vuelco a las ciencias sociales al comienzo del Renacimiento. Hemos visto en una sesión anterior cómo el comienzo de la Reforma Protestante ha inaugurado para algunos pensadores, para algunos sociólogos clásicos como Max Weber, inauguró una nueva época. En el campo de lo que podríamos llamar el comportamiento humano cotidiano, este señor Nicolás Maquiavelo, o en el original italiano Niccolò Machiavelli, ha sido el gran teórico de ese notable cambio. Y por lo tanto, en ciencias sociales en general, sociología, pero también historia, etc., Maquiavelo es un personaje central de la historia de las ideas, simplemente de una importancia enorme. Por ello le vamos a dedicar hoy esta sesión. Maquiavelo, como ustedes tal vez han oído la palabra maquiavelista o algo similar,
tiene muy mala fama, porque él se ha preocupado y ha hecho una teoría acerca precisamente de los códigos paralelos de conducta, que muchas veces son los definitivos y definitorios no solamente en la política, sino en toda la vida y en todas las ramas del comportamiento humano. Y al mismo tiempo, este autor Maquiavelo marca, estimado público, el inicio de la Edad Moderna. Esta es la notable influencia, importancia y la razón por la cual tenemos que estudiar, aunque sea brevemente, la obra de Maquiavelo. Permítanme, para aclarar el contexto histórico donde ha surgido la obra de Maquiavelo, unas pocas palabras sobre el transcurso del siglo XV al XVI, que según muchos autores, no solo el que ya hemos estudiado, Max Weber, sino para muchos filósofos, sociólogos y también juristas, es el cambio más importante en toda la historia del ser humano. Es, obviamente, una posición controvertida. Uno puede encontrar que la Revolución Francesa o la Revolución Rusa de 1917, que esos han sido los grandes cambios de la historia. O uno puede pensar aquí, desde la perspectiva latinoamericana, que la conquista e invasión por los españoles fue realmente lo determinante, o la liberación de ese dominio colonial. Es decir, para hablar de cambios de época, existen muchos argumentos, todos igualmente válidos. Pero hoy debemos echarle un vistazo por qué el cambio de la Edad Media al Renacimiento, o sea, este cambio, justamente la época en que vivió Maquiavelo, por qué ese cambio es considerado por algunos autores como la alteración más importante de la historia universal. Uno de esos criterios, y seguramente uno de los más importantes, es la declinación o terminación de la influencia religiosa sobre los saberes mundanos. Los saberes mundanos son los saberes, los conocimientos del mundo real, la política, el derecho, etc. En cambio, los saberes espirituales son los que se refieren normalmente a la religión y a la moral, al campo de la ética. Para Maquiavelo y para muchos autores, la disminución o anulación de la influencia religiosa es lo que marca el gran paso, esa transición de una edad como la Edad Media, poderosamente influida por la Iglesia, a una época en que los saberes mundanos, la astronomía, el avance de la ciencia, los inventos técnicos, los progresos en la invención de aparatos, etcétera, que no tienen que ver con la religión, que eso ha sido lo decisivo. Lo hemos visto en sesiones anteriores como el paso de la tradicionalidad a la modernidad. Y Maquiavelo ha sido, en el campo que podríamos llamar de la praxis política, realmente uno de los pensadores decisivos para ese cambio, para ese derrumbe de los principios religiosos y teológicos y el comienzo de una nueva época en que el ser humano está solo apoyado en sus propios conocimientos. Es decir, el ser humano se apoya en lo que él cree que es
lo justo, lo verdadero, lo que hay que hacer, y no más depende de la tuición, es decir, del saber religioso, de esa especie de tuición, es decir, de reglamentación de todos los aspectos de la vida cotidiana por medio de la religión, como había sido la vida en general, no solamente en siglos, sino en milenios de la existencia humana. Durante casi toda la vida registrada de la humanidad, la religión ha sido, independientemente del contenido, ha sido el fenómeno más importante para la regulación de la ética, es decir, de la moral, de las reglas de comportamiento humano. Y ahora aquí aparece una personalidad que no es del todo original. Esas ideas siempre han estado vivas en el concierto de la gente, pero alguien que se ha atrevido por primera vez a ponerlas por escrito. Ustedes saben que una cosa es pensar algo nuevo, algo renovador, algo revolucionario, pensarlo en el foro interno, y otra cosa muy diferente es ponerlo por escrito y defender eso ante la colectividad. El mérito de Maquiavelo es haber puesto por primera vez en la historia universal reglas de comportamiento diferentes a las religiosas, haberlo hecho públicamente y haber sobre todo fundado una teoría de esa praxis no religiosa, no ética, para el campo de la política y del comportamiento social colectivo. Por ello, estimado público, tenemos que decir unas cuantas palabras sobre la vida de Maquiavelo que nos pueden ayudar a comprender por qué él tomó la decisión de escribir su obra más conocida, El Príncipe, donde él dice unas cosas que en su época fueron consideradas terribles para la historia social de la humanidad. Como ustedes, Maquiavelo estudió Derecho de joven, pero no llegó nunca, por falta de medios, por dificultades económicas, no llegó a concluir sus estudios. Maquiavelo nació y murió en la ciudad italiana de Florencia, muy conocida hasta hoy, es una de las grandes metas del turismo cultural por la extraordinaria cantidad de testimonios artísticos que hay en Florencia. Es una de las ciudades después de Roma, o la ciudad más famosa después de Roma en Italia. Y en la época de Maquiavelo, o sea, en el paso del siglo XV al XVI, Florencia era un estado soberano. Italia, estimado público, como nación unificada, es algo muy nuevo, es mucho más joven que la República de Bolivia. Italia, durante gran parte de su existencia, hasta 1859-1860, consistía en una variedad de estados soberanos independientes, todos relativamente pequeños y todos en constante guerra unos con otros. ¿Qué es lo normal, estimado público, en la Edad Media? Lo normal es la dispersión de la soberanía estatal. La Edad Media comienza precisamente cuando termina el Imperio Romano e Italia se divide en una multitud de pequeños estados soberanos cuya ocupación principal es expandirse a costa del vecino. Lo mismo en Alemania durante más de 1000 años.
La ciudad de Florencia, desde el comienzo de la Edad Media, constituyó una comuna municipal totalmente soberana y con el paso del tiempo se expandió notablemente y fue uno de los estados más importantes de la península italiana. El otro estado sobre el que también escribió Maquiavelo es el estado pontificio, del cual lo que existe ahora, el estado soberano de la Ciudad del Vaticano, es el último resto de lo que hubo durante siglos. Durante siglos todo el centro de Italia, capital Roma, conformó los llamados estados de la Iglesia, que era en el fondo un país totalmente independiente, tenía su propia fuerza armada, su aparato judicial, su moneda, etc., y cuyo soberano era el Papa. O sea, el Papa no solo era el jefe de la Iglesia Católica, sino que era el jefe de Estado de un país muy estable que resistió durante cerca de 1500 años, resistió a sus vecinos, hasta que finalmente con la unidad italiana, entre 1859 y 1870, dejó de existir. Por las dudas, para los juristas interesados como ustedes también en problemas de soberanía, el estado en superficie más pequeño del mundo que existe hoy es el estado de la Ciudad del Vaticano, que es su nombre oficial. Un estado reconocido por la mayoría de los otros países del mundo. Por ejemplo, Bolivia reconoce la soberanía del Vaticano y nosotros aquí tenemos un embajador de ese país que tiene un nombre muy especial. En lugar de llamarse embajador, se llama nuncio apostólico. En la avenida Arce, al final, está la nunciatura apostólica, donde reside el embajador de ese estado soberano. Como les decía, este estado actual, que es muy pequeño, es un barrio de Roma, durante siglos fue un estado independiente. Y Maquiavelo tiene el gran mérito de haber señalado que ese estado, por su unión con la religión, o sea, el Papa era soberano del estado y al mismo tiempo jefe de todos los católicos del mundo, y eso le daba un poder gigantesco, y eso era, según Maquiavelo, el obstáculo principal para la unificación de Italia. O sea, tenemos aquí a alguien que se atreve a decir que esa unión entre religión y política, que esa unión es lo más perjudicial para que Italia se una como un Estado nacional fuerte, soberano, vigoroso, como lo habían hecho Francia, Italia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Permítanme unas palabras sobre Maquiavelo. En esa ciudad-estado muy exitosa económicamente de Florencia, nace este chico de clase media-baja, o sea, del estrato inferior de la clase media, en 1469, recibe una educación más o menos normal para su época. Ustedes pueden imaginarse, no había un sistema escolar claramente establecido, no había el título de bachiller de las escuelas. Empieza a estudiar Derecho y por necesidad, era una familia venida menos, empieza a trabajar en la pequeña burocracia del estado de Florencia. Y por sus méritos personales, era un chico muy inteligente, él asciende rápidamente y llega a ser secretario de Relaciones Exteriores.
lo que hoy equivaldría a ministro de Relaciones Exteriores de ese pequeño país y simultáneamente ministro de Defensa. O sea, claramente se convierte en una persona extraordinariamente importante para la vida política de Florencia. Al mismo tiempo, él va acumulando experiencias. La época en que le ha tocado vivir es la época de guerras civiles incesantes en Italia. Guerras civiles que son aprovechadas por potencias exteriores. Como ustedes se pueden imaginar muy fácilmente, cuando hay una guerra civil en un país, y más si es un país pequeño y rico, como eran las comunas italianas del centro y del norte, es el caldo de cultivo ideal para la intervención de potencias extranjeras, que es lo que pasó justamente en la época de Maquiavelo. Los españoles, España en ese momento era una gran potencia económica y militar. Los españoles ocupan todo el sur de Italia y construyen el llamado Reino de Nápoles, que incluye lo que hoy son las islas, Sicilia, Cerdeña y el sur de Italia con capital Nápoles, y los franceses invaden Italia por el norte. Y en esos conflictos está la República de Florencia, que tiene que maniobrar cuidadosamente para poder subsistir como Estado soberano. O sea, aliándose unos momentos con España, otros con Francia, otros con el emperador alemán. Es decir, es una política muy difícil de compromisos y obviamente intrigas permanentes en las cuales Maquiavelo demuestra mucho talento. O sea, en esa pequeña república florentina, él realmente se convierte en una persona muy importante en base a conocimientos. Aquí tenemos también un primer ejemplo. En esa época, signada todavía por costumbres muy tradicionales, importaba mucho el origen social de las personas, donde una persona como Maquiavelo, sin tener conexiones de familia importantes, como les dije, él venía del estrato inferior de la clase media, él consigue llegar arriba por méritos individuales, por el desempeño técnico individual. Y eso va a ser obviamente uno de los elementos de su teoría sociológica, él mismo, es decir, los méritos que él tiene personalmente para llegar arriba, que no son ni el dinero ni los lazos familiares, ni tampoco el respaldo de la iglesia, sino los conocimientos. Eso es, estimado público, claramente lo moderno. O sea, no más tener el respaldo de fuerzas que podemos llamar tradicionales, familia, ascendientes, dinero, la iglesia, la protección de la iglesia, sino exclusivamente por sus méritos individuales e intelectuales. La República de Florencia en esos años está en guerra permanente, porque tampoco son unos santos los florentinos y aprovechan ese desorden general para ampliar su territorio y su población. Muy exitosamente se van apoderando los florentinos de ciudades soberanas cercanas a su territorio. No voy a aburrir a ustedes con nombres propios, pero ciudades italianas relativamente famosas, Pisa, Lucca y otras, poco a poco caen bajo la influencia
de Florencia o son anexadas directamente al territorio de Florencia. Y el que dirige muy efectivamente esas operaciones es el secretario de Defensa y de Relaciones Exteriores, quien se convierte realmente en un hombre indispensable para la República Florentina. Pero, estimado público, siempre hay competidores que les puede pasar a ustedes en la vida política. ¿No es cierto? Si ustedes intervienen en la vida política, eso, cualquier pequeño éxito que tengan ustedes, puede despertar la envidia de otros. Y es lo que le pasó a Maquiavelo. En la época en que él vivió, se había desarrollado una familia extraordinariamente rica porque inventaron los procedimientos bancarios. En esa época la banca todavía estaba muy subdesarrollada, pero una familia florentina, la más rica, la más poderosa, inventó, que eran banqueros, inventaron procedimientos de comercio exterior, cheques, transferencias, cartas de crédito, que en esa época eran desconocidos estos procedimientos. Y lograron amasar una gigantesca fortuna, la más grande de Italia, la familia Medici o Médicis. Aquí les pongo la forma castellanizada. La forma italiana simplemente sin la S final. Y esta familia en un momento toma el control del poder y lo expulsan a Maquiavelo. Y obviamente Maquiavelo se encuentra sin tener nada que hacer. Y eso ha sido una suerte para las ciencias sociales, la sociología y la historia, porque este Maquiavelo había acumulado una mini fortuna, una pequeña propiedad agraria que por lo menos le permitía vivir sin trabajar y por lo tanto pudo dedicarse a escribir. Él ha escrito una historia florentina, es también la primera, una historia muy interesante, reflexiones sobre la historia romana y muchas otras cosas, pero a nosotros solamente nos interesa su obra de valor sociológico, que es El Príncipe. En 1512 él escribe esta obra, que es muy corta, es una obra de escasas 100 páginas. Para una lectura actual es un poco aburrida, porque tiene muchísimos detalles y alusiones a cuestiones del siglo XVI que hoy día no nos dicen nada, pero que en esa época eran naturalmente muy importantes. La obra está dedicada precisamente a un Medici, a uno de los miembros de esta familia, porque Maquiavelo pensó que este tipo iba a leer la obra, cosa que no ocurrió obviamente. Los poderosos y ricos no necesitan leer. Este poderoso, a quien está dedicada la obra, ni la leyó, la dejó a un lado, no le dio la más remota importancia, y curiosamente este tipo ha pasado a la historia solamente conocido por muy pocos historiadores, porque Maquiavelo le dedicó esta obra, por nada más. ¿Qué quería Maquiavelo? Quería demostrar a los nuevos gobernantes que él conocía los secretos de Estado y que él era, por lo tanto, técnicamente indispensable. Eso era la modesta ambición de Maquiavelo. Quería mostrar a los nuevos que habían vuelto al poder, a los Medici, a los Médicis,
quería demostrarles que él sabía mucho cómo se conduce un Estado. Y entonces les dedica esta obra que muy pronto, estimado público, cae en manos de otras personas, cae en manos de sacerdotes. Y la obra es obviamente condenada por la Iglesia Católica y entra a algo que tal vez han escuchado hablar ustedes. La Iglesia Católica en siglos anteriores, ahora ya no existe, tenía el llamado Index o el Índice de Libros Prohibidos. Ahí estuvieron grandes autores, por ejemplo Voltaire, Rousseau, Copérnico y muchos autores hoy clásicos han estado, Galileo Galilei, muchos autores clásicos han estado en este índice de la Iglesia Católica, porque en el fondo fuera de Italia era un honor estar en ese índice, era el índice de las obras más importantes y más novedosas que uno pueda imaginarse. Maquiavelo en vida, ahí está la fecha de su muerte, 1527, no logró ningún puesto más, tuvo que vivir oscuramente en esa pequeña propiedad rústica que tenía, y su obra empezó a ser famosa después de su muerte. O sea, él no supo nunca que llegaría a ser famoso. Vamos a ver, estimado público, el núcleo del libro, que es lo interesante para nosotros. El núcleo del libro puede referirse, estimado público, en muy pocas líneas. El fundamento de la teoría de Maquiavelo es una antropología pesimista sobre el ser humano, una antropología negativa. Maquiavelo nos dice algo muy simple, pero que iba en contra de las predicciones y de la teoría de la Iglesia Católica. El ser humano es malo por naturaleza, perverso. El ser humano solo quiere tener éxito mediante la desgracia de los otros. El ser humano es egoísta. El ser humano piensa solo en sí mismo. El ser humano utiliza los mandamientos de la Iglesia o las enseñanzas católicas para fastidiar al prójimo. El ser humano solo sabe de mañas y artimañas para ser exitoso. En lugar de decir, como la Iglesia Católica, el ser humano es fundamentalmente bueno y solo peca porque el diablo, el demonio, lo hace caer en tentación, pero el ser humano, haciendo el acto de arrepentimiento típico de la Iglesia Católica, puede volver a ser bueno y entrar en comunión con Dios. Maquiavelo nos dice: el ser humano es fundamentalmente perverso, malo, solamente quiere su propio provecho. Y normalmente ese propio provecho lo consigue no con el trabajo honrado, sino perjudicando al prójimo. Entonces, ¿cuál es la cualidad fundamental del ser humano? Perjudicar al otro, perjudicar al vecino, al amigo, al socio, al compañero político de partido, etc. El ser humano solo tiene una cosa en su cerebro: el éxito individual, sin importar los costos, sin importar los males que él produzca en otros. El ser humano es fundamentalmente egoísta y perverso. Eso, estimado público, se sabía desde la antigüedad.
desde los comienzos mismos de la historia humana se puede ver, por ejemplo, cómo Caín mató a Abel, los hijos de Adán. Es decir, eso se sabía desde el comienzo. Pero nadie había dicho que eso era el carácter de casi todos los seres humanos. O sea, nadie se había atrevido a decir que nosotros somos fundamentalmente egoístas. Todas las religiones, todas, señalan que el ser humano puede cometer pecados, pero por la gracia de Dios o por su propio esfuerzo, el ser humano puede ser bueno siguiendo los lineamientos morales, o sea, siguiendo la teoría ética de la Iglesia Católica. Pero aquí viene un tipo que nos dice, no es así, el ser humano es fundamentalmente malo y sí puede, actúa sola y exclusivamente por la maldad y por los intereses egoístas que él tiene. Y añade, y está bien que sea así. Es decir, el éxito, estimado público, no es ser bueno. El éxito, el ser humano exitoso en el mundo no es aquel que sigue los mandamientos de la Iglesia, los códigos de moral, los principios de conducta de una sociedad, sino el ser humano exitoso es el egoísta que sabe perjudicar al otro y así subir en la escala social o en la escala de los negocios o de la política. O sea, lo bueno para Maquiavelo es embromar, engañar al prójimo. Su principio, que está en el famoso capítulo 18 de este libro, es muy simple: el fin justifica los medios. Las metas que uno tiene, las metas, esas metas hacen legítimos los medios para usarlas. La religión, en cambio, y todos los códigos éticos nos prohíben matar, robar, mentir. En cambio, Maquiavelo dice, si es necesario para el éxito, uno debe robar, mentir, asesinar, etcétera, etcétera, porque no hay ninguna regla que esté por encima de la regla del éxito. Ven ustedes, es una doctrina terrible, seguramente es lo que han hecho los políticos en toda la historia universal. Pero nadie se había atrevido a ponerlo por escrito y a defender ese principio: el fin justifica los medios. La Iglesia obviamente combatió durísimamente a Maquiavelo. Durante más de 300 años su obra estuvo prohibida en los países católicos como Italia y España. Claro que habían ediciones piratas. Fue después de la muerte, lamentablemente recién después de la muerte de Maquiavelo, es que salió publicado el libro en ediciones ilegales pero muy exitosas, y se convirtió en un libro muy leído por políticos muy famosos como Napoleón le han escrito comentarios a este libro, o Federico el Grande de Prusia, el rey más exitoso de un estado alemán en el siglo XVIII, también escribió sobre Maquiavelo. Es decir, tuvo un éxito enorme. Y ese éxito, estimado público, se debe, y aquí entramos al núcleo filosófico del asunto, se debe a la teoría implícita, no explícita, que está en la obra. Maquiavelo en ningún lugar era un personaje de formación muy modesta, por eso les dije que no pudo terminar estudios, etc. Él no dice, yo estoy creando una nueva teoría sociológica o filosófica. Él no dice nada de eso. Él no dice, yo soy original,
porque nadie ha dicho esto como lo digo yo, nada de eso, él simplemente da algunos consejos a un príncipe cuyo favor quiere ganar Maquiavelo. En el fondo era un escrito de validez muy ocasional para un momento. Él quería influir sobre el nuevo mandamás de Florencia para que lo vuelva a restituir en sus cargos, porque Maquiavelo mismo siempre confesó que no sabía hacer nada más que política. No era un buen jurista, nunca actuó como abogado, no era un buen maestro o profesor, no era un buen campesino, es decir, lo único que sabía hacer era dedicarse al arte de la política. Y por lo tanto él escribe esta obra, por eso el carácter muy circunstancial de la obra. No es un tratado interesante que nos diga punto A, líneas generales de mi obra, punto B, desarrollo, punto C, conclusión, nada de eso. Es una obra dirigida ocasionalmente a un príncipe que también tuvo un dominio muy rápido sobre Florencia, donde él le pide en el fondo que lo restituya en algún cargo de importancia y nada más. Pero la originalidad de la obra saltó inmediatamente a la vista entre los que la leyeron, porque nadie se había atrevido a decir lo que todo el mundo pensaba, es decir, la mentira, el asesinato, el robo son necesarios en el camino al poder. Permítanme una defensa de Maquiavelo. Las otras obras de Maquiavelo, su historia florentina, sus comentarios sobre la historia romana, etc., nos muestran a un Maquiavelo que tenía una meta que no es despreciable, que también aparece en la última línea del Príncipe. Hay que luchar por la unidad de Italia. Italia es presa de las invasiones, españoles por el sur, franceses y austríacos por el norte. Italia es presa de invasiones extranjeras porque es una nación desunida. No existe un reino de Italia que pueda defenderse y pueda contener a los extranjeros. Italia era muy rica, sobre todo el norte de Italia, donde está Florencia, eran ciudades muy ricas y por lo tanto envidiables, apetecibles para los intereses extranjeros. Y no podían defenderse claramente porque, como es lo usual, y ustedes seguramente si se dedican a la política lo van a ver, los extranjeros también actuaban incitando a unas ciudades contra otras. Por ejemplo, los franceses se apoyaban en Florencia contra las otras ciudades o estados que se habían apoyado en España. España y Francia eran las dos potencias más importantes de su época y combatían no solamente por el control de las colonias, sino también combatían por el control de Europa. Y naturalmente Italia era la primera presa apetecida. La época de Maquiavelo es la época de guerras incesantes. Provisionalmente ganan los españoles. Los españoles lograron en la primera mitad del siglo XVI apoderarse de la mayor parte de Italia y expulsaron a los franceses. No duró mucho, pero fue una victoria de las fuerzas ligadas a la Iglesia, hoy llamaríamos fuerzas de la derecha, que Maquiavelo, ligeramente progresista, combatía. Tenemos entonces esa situación que he tratado de narrarles muy brevemente, el contexto donde nace esa idea de que el fin justifica los medios.
Permítanme ahora, estimado público, mencionarles por qué ha pasado a la historia de la sociología, en general de las ciencias sociales, este pensador. Porque él es el primero que claramente adjudica autonomía a las diferentes disciplinas del saber. Todavía en esa época, estimado público, se creía que todas las ciencias eran partes de una misma unidad del saber. Por ejemplo, que esa unidad del saber estaba garantizada, según los clásicos, por la filosofía, o según los cristianos de la Edad Media, por las enseñanzas teológicas de la Iglesia. Maquiavelo es el primero que con gran claridad nos dice: las disciplinas del saber son totalmente autónomas entre sí. Y eso él lo explicita en la enorme diferencia que él ve entre la moral que se deriva para la política y la moral que se deriva para otras actividades. Y él nos dice, el primero, la política es una actividad autónoma que no se rige por principios ni morales, o sea, ni morales ni éticos, ni tampoco por principios teológicos religiosos, sino que la política se rige por un principio moderno por excelencia, la eficacia técnica. Esto ruego a ustedes considerar. Él nos dice claramente: el principio rector de la política es un principio que solo se puede aplicar en la política, no tiene que ver ni con la filosofía, ni la religión, ni la vida de familia, nada de eso. Y ese principio rector de la política es la eficacia técnica. Entonces, eso es lo novedoso, estimados oyentes. Lo novedoso de Maquiavelo es que él critica los principios con que estaba regida la política anteriormente: acercarse a la ética cristiana, acercarse a la prédica religiosa, y él nos dice: no, la política es totalmente autónoma y no es parte ni de la filosofía ni de la religión, sino que la política tiene su propia ley, y esa ley suprema de la política es la eficacia técnica, o sea, por ejemplo, la conquista del poder. En el libro, esa es la parte un poquito aburrida para el lector actual, Maquiavelo da muchos ejemplos de cómo se conquista el poder. Son ejemplos que hoy no nos dicen nada. Por ejemplo, como un rey español, Fernando V de Aragón, el esposo de Isabel I de Castilla, cómo Fernando V hábilmente consigue ampliar enormemente sus dominios, porque Fernando no es católico en el sentido, pese a su nombre, Fernando el Católico, no es católico en el sentido de seguir reglas éticas fundadas en la religión, sino en la eficacia técnica. Este señor se alía con cualquier tipo, con moros, musulmanes, con protestantes en el norte de Europa, con quien sea, con tal de obtener éxito. O sea, es el éxito, la eficacia técnica, que en política es el éxito para la conquista del poder. Ese es el único principio rector, y no el bienestar de la población, el mejorar el nivel de vida, el aumentar las prestaciones sociales, el modernizar el sistema de educación, nada de eso. La regla de oro de la política es la conquista y consolidación del poder, nada más.
Y para eso valen todos los medios que uno debe utilizar. A veces hay que matar. El matar, y eso lo reconoce Maquiavelo, en el ámbito familiar está prohibido. O sea, él no es un enemigo de toda moral, porque él cree que la moral es algo que debe ser observado religiosamente en la vida familiar. Pero él nos dice, la moral que domina la vida de la familia o de los negocios, la vida empresarial, es una moral totalmente distinta de la moral de la política. En la política, dice él, hay autonomía de las reglas de comportamiento. No son las reglas que están explicitadas en los 10 mandamientos de la religión cristiana, no son los mandamientos de la iglesia, no son las costumbres buenas que inculca la familia, ser bueno, no robar, cumplir su deber, no. Él nos dice, en la política hay una sola regla que vale, y esa regla es la eficacia técnica, a la cual hay que subordinar todos los otros comportamientos. Por lo tanto, si hay que matar, robar, mentir, hay que hacerlo. Dice clarísimamente, hay que matar si es necesario. Ustedes saben, matar es el crimen por excelencia. Todas las religiones combaten el asesinato. Y aquí viene un autor que, en contra de toda la tradición que se había acumulado hasta entonces, nos dice, si hay que matar, hay que matar. Es una cosa técnica. Hay que simplemente liberarse del enemigo. Y hay que hacerlo de modo eficaz. ¿Qué significa eficacia? Significa usar el mínimo de medios para alcanzar el máximo de resultados. Lo que hace una empresa comercial. Mínimo de esfuerzos, de insumos, de gastos de dinero para obtener el máximo de ganancia. Maquiavelo nos dice, ese es el principio moderno que hay que emplear en la política. Hay que matar, pero hay que hacerlo con el mínimo de gastos y sin que se note mucho. Claro, porque si se nota mucho es un gasto, es una fricción. Y una fricción en la vida comercial, empresarial, una fricción es un elemento negativo, un costo adicional. O sea, hay que matar disimuladamente. Hay que robar disimuladamente. Ven ustedes, esto se ha hecho durante toda la historia universal, no es nada nuevo. La historia universal, y eso nos muestra Maquiavelo, porque había leído mucho de historia, eso es verdad. Y más en estos años de su exilio interno, él tuvo que dedicarse obligadamente a leer, porque ya no podía trabajar en lo que a él le gustaba. Entonces él nos dice, la historia universal es esa. Lo que falta es alguien que lo diga claramente y encima que lo ponga como positivo. Porque él dice, los historiadores hasta hoy lo que han hecho es tratar de dulcificar las malas acciones de los gobernantes, han tratado de poner en duda que Alejandro Magno asesinó a gente o que Carlomagno fue un criminal. En realidad lo que hay que hacer es al revés. Hay que resaltar esas acciones malas si han tenido éxito. Entonces en el libro, y eso es lo aburrido para un lector actual, él nos muestra éxitos de su época, o sea, de estos años, alrededor de 1500, 1510. Es una cosa un poquito aburrida, pero les doy solamente un ejemplo. El papa de entonces, Alejandro VI, era fue uno de los papas más corruptos, más malos que ha habido en la historia de la Iglesia Católica. Alejandro VI ha pasado a la historia
como la encarnación de la corrupción, de las malas costumbres, etcétera, etcétera. El Papa, por ejemplo, vivía abiertamente con sus concubinas. El Papa abiertamente a su hijo César Borgia, que es el héroe de Maquiavelo, el Papa a su hijo le confiere la dirección de las Fuerzas Armadas de los Estados Pontificios y lo lanza al hijo, que era un buen militar, lo lanza a la conquista de territorios. Entonces tenemos una iglesia católica dedicada, con un ejército regular y normal, dedicada a expandir su dominio por la fuerza, atacando a estados totalmente soberanos y neutrales. Y la iglesia se apodera de muchas ciudades y de estados en ese momento independientes, bajo la dirección militar del hijo del Papa, César Borgia. El Papa tenía otra hija, Lucrecia Borgia, conocida por su extraordinaria belleza. Además, hay que reconocer que Lucrecia Borgia fue la gran protectora de las artes y de las letras, una mujer extremadamente culta que protegió a los artistas, filósofos y literatos de su tiempo. Pero Lucrecia, como su papito, era una persona sin muchos escrúpulos morales. Entonces, si un marido no le convenía mucho, lo cual pasó varias veces, el pobre marido era envenenado, sin dejar rastros, evidentemente, todo hecho con mucha discreción. Lucrecia Borgia es hasta hoy en la literatura la encarnación de la belleza y del talento intelectual, junto con la absoluta falta de reglas éticas. Lo mismo César Borgia, muy brillante como militar y un tipo que hacía asesinar gente, robar, matar a mansalva, es decir, sin límites. Todo eso lo habían heredado de su padre, Alejandro VI. Es el último pontífice de origen español, era español, Alejandro VI. Como ven ustedes, en lugar de criticar a esos malos gobernantes, aquí en el libro, todos ellos, César, Lucrecia, Alejandro VI, etc., son bien vistos, son muy bien tratados. ¿Por qué? Porque son exitosos en su campo. César Borgia, y eso es lo que él fue embajador de la República Florentina antes de César Borgia. Maquiavelo se da cuenta, estimado público, de que César Borgia no solo es un gran militar, sino que es un tipo que sabe utilizar el ejército de acuerdo al principio de la eficacia moderna. Mínimo de gastos, de insumos, máximo de resultados. ¿Qué hace César Borgia? No siempre da batalla, porque en la batalla muere gente, un soldado es una cosa muy cara. Hay que vestirlo, alimentarlo, adiestrarlo, es una cosa muy cara que muera un soldado. Lo mejor es ganar una guerra sin gran sacrificio de hombres. Y eso se consigue ¿cómo? Matando, por ejemplo, a los líderes opositores, envenenándolos en su propio territorio, como hace Israel ahora con algunas personalidades del lado contrario, esa matanza selectiva de líderes. Eso es lo que ha hecho César Borgia. Entonces en el libro Maquiavelo, se nota claramente que está a favor de César Borgia, él describe cómo él por abajo socava, mina las fuerzas de los enemigos, socava esa fuerza con asesinatos selectivos, etcétera, etcétera. César Borgia, además, si es necesario, si alguno de sus propios lugartenientes ha sido muy resistido, lo hace matar, como muestra de que él no tiene nada que ver con las maldades que ha cometido por orden suya su propio lugarteniente. Todo eso a Maquiavelo le parece una maravilla. Es decir, qué tipo inteligente este César Borgia, no usa mucho a sus soldados, sino que por las artes muy baratas
del asesinato, de la intriga, de los falsos rumores, consigue minar, es decir, socavar la fuerza del adversario. Entonces, estimado público, es esa eficacia técnica que por ser eficaz cuesta pocos insumos financieros lo que tiene éxito. En lugar de presentar una batalla abierta que siempre es de resultado incierto y siempre significa la muerte de los propios soldados, mejor mandar a asesinar selectivamente a los enemigos mediante infiltración, espías, todas las cosas turbias de la política. Eso le parece a Maquiavelo precisamente lo positivo. Entonces, ven ustedes, es una cosa terrible lo que él defiende. Él defiende lo malo, lo perverso, lo ilícito, si es que eso le permite tener éxito material. Entonces, el fin justifica los medios. Es la enseñanza que él nos da. ¿Por qué Maquiavelo ha pasado a la historia del pensamiento como el gran renovador? Estimado público, en primer lugar, por el ya citado fenómeno de la autonomía de las diferentes actividades humanas. Según Maquiavelo, no hay una regla ética generalmente válida para todas las actividades humanas. Él considera que en el campo familiar, o sea, en el campo de la vida íntima, la gente tiene que ser moral, fiel, no engañar al cónyuge, etcétera, etcétera, no robar. Todo eso él acepta que en el campo de la familia es indispensable mantener. Pero según él, la política y otras actividades no pueden ser regidas por la misma moral, ni pueden ser comprendidas por el mismo enfoque teórico. O sea, cada actividad humana es autónoma en el sentido de que hay reglas morales propias de cada actividad. Lo que es bueno para la familia, la fidelidad, por ejemplo, puede ser algo negativo para la vida política. Entonces, esa autonomía ética y teórica es el gran aporte de Maquiavelo. Aristóteles, y esto habría que recordar, estimado público, Aristóteles y sus sucesores, como Santo Tomás de Aquino, el filósofo más importante de la Edad Media, dijeron ambos que la política es la continuación de la ética. Esa es la regla, aunque no haya sido observada en la realidad, la gran ética social política durante milenios. La política como continuación de la ética. Maquiavelo dice precisamente lo contrario. La política y la ética son autónomas unas de otras. No se puede hacer política con principios morales, con principios éticos. La ética está bien para la familia, etcétera, etcétera, pero no tiene para nada que decir en el campo de las actividades públicas. En esas actividades públicas uno puede matar, mentir, robar, si es necesario, y eso está bien visto según él. No son cosas que hay que ocultar, no son actividades que uno debe tratar mal de boca para afuera. No, si es necesario hay que mentir, robar y matar, si eso lo acerca a uno al fin por excelencia de la política, que es la consecución, la obtención y la consolidación del poder. Entonces, esa autonomía de las disciplinas es el gran aporte modernizador de Maquiavelo. Permítanme que les muestre otros aportes interesantes.
Si esto es así, según Maquiavelo, hay una pluralidad de valores. El mundo, y esto es un gran mérito de él, el mundo es un mundo complejo. Ya a comienzos del Renacimiento él nos dice, el mundo actual es muy complejo. No se lo puede comprender por teorías simples y simplistas. Simple significa sencillo, simplista significa que trata de simplificar algo que no se deja simplificar. Los dos valores importantes que Maquiavelo critica es la filosofía tradicional, Aristóteles, y las enseñanzas religiosas. Para él, esos dos campos, la filosofía clásica y la religión clásica, para él tienen su valor en sí mismas para campos muy delimitados, pero las actividades sociales deben ser completamente liberadas de la filosofía clásica y de la religión. Eso es lo moderno. El ser humano debe emanciparse de la tutela eclesiástica. Como ven ustedes, es algo similar la liberación de la tutela eclesiástica a lo que hizo Lutero poco después con la Reforma Protestante de 1517. Ahora, estimado público, lo bueno de Maquiavelo es que él propone una administración pública que no se rija por principios morales, sino por principios de eficacia moderna. O sea, lo cual tampoco está mal. O sea, la eficacia es lo que debe regir el campo de la administración pública, que se lo puede traducir en una sola palabra: mínimo uso de insumos, de gastos, de costos, y máximo beneficio. Mínimo uso, ¿qué significa? En el campo que él conocía, el campo militar. Él había sido, como les dije, secretario de Defensa de la República Florentina. Esto significa, estimado público, que se puede siempre reducir el número de soldados que hacen una tarea si se les distribuyen muy bien las tareas. En lugar de mandar 100 soldados a tomar, por ejemplo, la torre de una muralla, se puede mandar solo 10, pero que sepan hacerlo bien, que sepan escalar, poner apoyos para la escalada de los que siguen, etc. Y tratar de usar al mínimo las fuerzas humanas, porque eso es, en formación, etc., lo más caro. Lo cual es una idea muy interesante. Reducir costos humanos, porque eso es lo más caro. Durante toda la Edad Media sobraba gente en todas partes. Se creyó que los seres humanos en masa es lo más exitoso para un ejército o algo así. Maquiavelo demostró que eso no es verdad, que lo eficaz son pocos soldados bien formados, bien informados de lo que tienen que hacer, y esos soldados van a tener mucho más éxito que una masa informe de los mismos que ataca una posición del enemigo. Estimado público, yo solamente quería mostrarles el aspecto modernizador que se inicia con Maquiavelo en las ciencias sociales. En una palabra, las ciencias sociales, por ejemplo la política, la ciencia política, se vuelve autónoma con respecto a toda religión o a toda teoría anterior, y debe trabajar con algo que Maquiavelo hace en sus obras: colección de datos empíricos que puedan ser útiles para comprender una realidad concreta, y no, esto es lo interesante, y no derivar la realidad concreta de teorías anteriores. Entonces, él nos dice, para comprender
la historia de su época, lo que hay que hacer es verificar cuántos soldados, cuántos impuestos, cuánto dinero, cuánta población tiene cada uno de los estados circundantes, qué intereses tienen, y no leer a los clásicos, no leer libros de historia, no preocuparse de los filósofos tradicionales, y no preocuparse obviamente de las enseñanzas religiosas, porque eso no aporta al conocimiento específico de la realidad. El conocimiento específico es compilación de datos, que puede parecer un ejercicio muy aburrido. Imagínense ustedes, todavía en esa época, la cumbre del conocimiento era saber qué ha dicho Aristóteles, qué ha pensado Platón, qué dice la Biblia sobre tal o cual aspecto. En cambio aquí es el primero que nos dice: lo importante es saber cuántos soldados, cómo es el comercio exterior del otro país, qué intereses hay, qué partidos políticos hay, etcétera, cómo está constituida su élite gobernante. Y no estudiar a los clásicos, ni tampoco los libros religiosos, porque ellos no nos aportan nada para el conocimiento específico de la realidad. O sea, en términos modernos podríamos decir, Maquiavelo nos aconseja estudiar los datos documentales y empíricos, y no los libros anteriores que hablan sobre esa temática. O sea, una tendencia a lo empírico, al detalle estadístico, y no tanto a teorías generales de las cuales deben derivarse hechos concretos. Con ello, estimado público, se inicia algo muy importante en la época moderna, que es la distinción entre deducción e inducción. Deducción, estimado público, es sacar conclusiones para el caso específico derivadas de conocimientos anteriores. Eso es una deducción. En cambio, una inducción es juntar datos específicos para recién sacar una conclusión. Lo que pide Maquiavelo es lo que vamos a ver posteriormente en el empirismo británico, que es el éxito del experimento y de la inducción, y dejar al lado las deducciones, como lo hicieron Platón, Aristóteles y la filosofía clásica, y también la teología. O sea, el conocimiento de los datos específicos, y no de ninguna manera basarse en teorías generales. Quiero mostrarles solamente un ejemplo para que ustedes vean la importancia de este fenómeno. En esa época empieza algo que hemos tratado en una sesión anterior, que son las guerras de religión. Durante todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII, Europa se desangra en esas guerras casi interminables entre católicos y protestantes. Esas guerras, estimado público, debilitan enormemente sobre todo a Alemania, porque la mayoría, el campo de batalla generalmente fue Alemania. Por eso Alemania permaneció hasta el siglo XIX, más precisamente hasta 1871, igual que Italia, como un mosaico de pequeños estados soberanos, con una industria muy pequeña. En fin, era un país en todo sentido muy atrasado, Alemania. Y eso se debió en parte a esas interminables guerras entre protestantes y católicos, donde ningún lado pudo sobreponerse al otro. Entonces Maquiavelo y sus pocos discípulos lo que dicen es lo siguiente: un Estado nunca debe luchar por ideales, por programas, por convicciones ideológicas.
un Estado sola y exclusivamente debe luchar por intereses materiales concretos. Y si es necesario aliarse con los herejes del otro lado, debe hacerlo. ¿Qué ha hecho Luis XIV? Y ese es el éxito que tuvo Francia, es aliarse con sus presuntos enemigos, los protestantes. Francia era una potencia católica, como es hasta hoy. Aliarse con los protestantes para vencer al único enemigo importante en esa época, que era España. Entonces, eso es maquiavelismo. No seguir consignas, teorías, doctrinas, programas, por más nobles que sean estas teorías. Por ejemplo, la verdad del catolicismo o algo por el estilo. No, sino que aliarse simplemente con aquellos que en un momento dado, no eternamente, solamente durante un momento, pueden ser nuestros aliados, porque también están contra un enemigo común. Entonces, si es necesario aliarse a los protestantes, ¿por qué no? Eso es también lo que hizo Carlos V en la época de Maquiavelo. Es decir, estimado público, tratar de buscar alianzas por intereses concretos que siempre son de poca duración, son cambiantes, en lugar de estar defendiendo programas que suenan muy bien, la defensa de la fe verdadera, el catolicismo, o la defensa de la fe verdadera porque es la original de la iglesia que son los protestantes, la vuelta a los principios evangélicos. Por eso en muchos países de Europa los protestantes no se llaman a sí mismos protestantes, sino evangélicos. Las iglesias protestantes en el norte de Europa no se llaman protestantes, sino evangélicas, porque son un pretendido retorno a la pureza de las primeras épocas de la iglesia. Estimado público, en las próximas sesiones vamos a tratar lo siguiente. Hubo naturalmente una reacción contra este realismo maquiavélico. Este realismo cayó muy mal a mucha gente. Y uno de los ejemplos más interesantes para el pensamiento sociológico es precisamente el llamado pensamiento utópico o utopista, que es la construcción de un modelo ideal de Estado, un modelo prístino, puro, sin los horrorosos aspectos descritos por Maquiavelo. Eso fue la reacción, y a eso vamos a dedicar la próxima sesión, al pensamiento utópico como reacción al descarnado realismo de Maquiavelo. Pero a largo plazo, eso quiero dejar en claro, a largo plazo, estimado público, Maquiavelo ha sido hasta hoy muy importante, por ser el creador de la línea realista en ciencias sociales y por ser también el iniciador de algo muy, muy serio, que es la autonomía de las diferentes disciplinas del saber. El no pensar que hay una cosa que englobe a todas, como lo creyó siempre la Iglesia Católica, o lo creen los marxistas hasta hoy, sino que cada disciplina tiene su autonomía, sus propias leyes y sus propios valores de orientación. Aunque esos valores, como en el caso de la política, sean valores horrorosos a nuestro parecer moral. No, a nadie le gusta que le digan hay que matar, hay que asesinar, el fin justifica los medios. Todavía sentimos un pequeño horror ante esas cosas, pero es importante que alguien las haya dicho, las haya expresado por escrito y nos haya legado a la humanidad una teoría que explica esa autonomía
de la política con respecto a todas las otras actividades. Eso sería, estimado público, el tema de hoy, el realismo, y les agradezco mucho por haberme escuchado.